muy buenas tardes. Sí, ya son tardes, ¿verdad? Es un gusto estar aquí desde San Luis Potosí. Saludos de nuestra congregación. Cuando visiten San Luis Potosí, vayan a visitarnos, por favor. Somos una familia y siempre es un gozo estar en familia. Y ahorita que decía su pastor Isra, gracias Isra y Lau por invitarnos. A veces tú no sabes los planes de Dios, ¿sí? Dios hace conexiones y Dios a veces te sorprende. Ahorita decía Isra de nuestro pastor Kevin, que muy amado por nosotros, de cómo compartió a la familia de Luis, pero al mismo tiempo también impactó a mi familia en Ciudad Valles, ¿sí? Y tiempo después nos unió y platicábamos. A veces no sabes lo que Dios está haciendo. Ayer platicábamos y recordábamos cómo ya Luis y yo, cuando nos casamos, nos conocimos ya grandes, y empezamos a platicar y, oye, pues estuve en este evento, yo también, y estuve en este otro lado, pues yo también, y conozco a esta persona, pues yo también. Andamos en el mismo círculo, medios despistados, pero Dios estaba en nuestras vidas y Dios irrumpió nuestras vidas en diferentes lugares, pero fue al mismo tiempo, ¿sí? Y tú no sabes lo que Dios está haciendo en tu vida. Te conviene buscar a Dios. Pueden tomar su asiento. Muy buenos días, ¿cómo están? También quiero agradecer a sus pastores, al pastor Isra y Laura. Gracias por la invitación. Pero quiero decir algo importante. Yo creo que más que amigos, amigos del reino. Y Dios ha hecho un clic en estos días con sus pastores, nosotros. Y es también por un ADN especial, espiritual, que tenemos en común. Sí, también yo sé que Kevin, que era mi pastor y padre espiritual por 39 años, ahorita les voy a contar un pequeño testimonio que tuve con él. Pero yo sé que recorriendo a veces la República, nos encontramos con un montón de personas y pastores que fueron influenciados muy fuerte por Kevin y Susan. Entonces honramos su memoria, honramos lo que Dios ha hecho en nosotros. Y algo que Dios me dijo también, se lo dije al pastor Milton y a otros pastores de nuestra generación, es que dejó un manto. Kevin dejó un manto y ahora es responsabilidad de nosotros tomar ese manto, ¿verdad, Juanma? ¿Verdad? Es un manto, es un manto. Y cayó, y yo dije, yo quiero ese manto, sí. Y no es por derecho ni nada, es un manto de parte de Dios, no es ni de Kevin. Pero Dios hizo algo muy fuerte y en nuestras vidas, una relación con él y Susan tremenda. Me conoció desde los 14 años y quiero contarles esto. Cuando Kevin y Susan llegaron a Ciudad Mante, Tamaulipas, ahí acompáñame, Joacim, te llamas Joacim, ahí, muy bien. Y era 1986. Muchos de ustedes todavía no nacían. Y yo tenía 14 años. Entonces llegaron estos pastores de Estados Unidos, no los conocíamos, y nos empezamos a congregar con ellos en una casa, en una iglesia primera tradicional, y después nos fuimos a una casa. Y ahí entonces Kevin y Susan estaban buscando un lugar para congregarse, un lugar para rentar. Y ahí estábamos orando en las noches y todo, nos reuníamos 7 familias nada más, y ahí estábamos con él. Entonces un día saliendo de la reunión de oración, curiosamente de la oración, siento yo hablar. Entonces nos subimos, ya nos íbamos, mi papá, somos 5 hermanos, mi papá y mi mamá, ya nos íbamos, y le dije a mi papá, pero llorando, le dije, papá, es que quiero hablar. Y mi papá, pues habla. Pero yo arriba de una camioneta, ya nos íbamos. Y entonces ahora entiendo que estaba yo profetizando y Dios me había dicho que nos iba a dar un local
y que pronto lo íbamos a adquirir para irnos a congregar allá. Entonces mi papá escucha, mi mamá también, y van y le hablan a Kevin, y salió Kevin corriendo ya de la reunión, ya estaban despidiendo a todos. Sale Kevin y me escucha cuando le dije eso también, es que quiero hablar, yo no sabía nada de esto. Y entonces nos regresamos todos a la casa y empezamos a orar y a clamar a Dios, y a los 15 días conseguimos un local, un enorme edificio de tres pisos que le decían el Rincón Brujo. Imagínense qué tugurio. Y ahí Dios lo transformó en un rincón de salvación para esa ciudad, en Ciudad Mante. Pero lo que quiero resaltar es esto. A ver, ponte a pensar, Israel, tú como pastor, ¿creerías en un adolescente, en una palabra profética de un adolescente para tomar la dirección total de tu iglesia, financiera, etcétera, todo? Yo, la verdad, no. Pero él creyó en mí, en mi generación. Y Kevin creía en los jóvenes, en los adolescentes, porque él no estaba viendo en el plano físico. Es un chavito, estaba viendo lo que Dios estaba haciendo. Y es un testimonio que yo quería contarles acerca de mi padre espiritual. Y tengo tantos con él, pero hoy voy a hablar de otra cosa. Y así es que le damos gracias a Dios por eso. Y gracias, pastores, por invitarnos. Gracias. Nos sentimos como en casa. Sí, en serio. Gracias. Tienen unos pastores bien lindos, ¿verdad que sí? Denles un aplauso, por favor. Y quiero que me acompañen a orar, por favor. Si tiene alguien una botellita de agua, por favor, se los agradecería. Y vamos a orar. Señor, gracias, Espíritu Santo precioso, por tu palabra. Gracias por lo que se ha impartido en todo este fin de semana, hoy en la mañana también con Jeff. Señor, gracias, Padre, por tu palabra poderosa, preciosa, que transforma nuestras vidas. Y hoy también queremos pedirte, solicitar del cielo que abran nuestros ojos, nuestros oídos, para oír y entender y ver tu reino, tu gloria, tu poder. Pero no solamente ver y oír, sino obedecer. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Hoy quiero hablar acerca del discurso de Esteban. Esteban, tengo que leer mucho, vamos a leer mucho ahorita, ¿sí? Así que prepara tu Biblia física o digital, prepárala. Y los muchachos de multimedia, si me pueden apoyar en Hechos capítulo 6, ahí vamos a estar estacionados casi todo. Vamos a estar ahí leyendo ahí. Y Esteban, lo busqué en un diccionario. ¿Qué significa el nombre de Esteban? Significa corona o coronado. Eso significa el nombre de Esteban, o en inglés Steve. Entonces, este muchacho era un joven. Fue un joven muy especial. Fue un precursor en su generación. Y hablando de jóvenes y adolescentes, fue un joven que sobresalió una carrera ministerial corta, pero llena de victoria. Y ahorita vamos a ver su historia. Hechos capítulo 6, versículo 1, en la Reina Valera 60. Voy a estar leyendo y haciendo unas pausas para tocar algunos temas. Bien, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración. Diga conmigo, murmuración. Ahí voy a resaltar al ratito eso. De los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 discípulos convocaron a la multitud de los discípulos. O sea, ya estamos viendo aquí un avivamiento tremendo. No solamente eran los discípulos y gente que se había convertido, sino ella era multitud de discípulos que estaban discipulando a otros más. Y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Versículo 3: buscad. Fíjate qué características tenían estos varones, incluyendo Esteban. Pero aquí la Biblia nos resalta la persona de Esteban.
Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones, número de la perfección. Fíjese bien, primera, de buen testimonio. Diga conmigo, buen testimonio. Dile al que está junto a ti, de buen testimonio. Segunda, lleno del Espíritu Santo. Dígale al que está junto a ti, lleno del Espíritu Santo. Y la tercera que nos dice en este pasaje, porque da otras más, y de sabiduría, lleno de sabiduría, a quienes encargaremos este trabajo. Ahora me puse a investigar qué trabajo era. No era solamente meserear, no era ser meseros y servirle a la gente y a las viudas comida. Posiblemente, dicen aquí los eruditos, su comentario es que ellos distribuían y tenían toda una distribución de alimentos, tenían que pasar reportes, etcétera, de todo lo que se hacía, ¿sí? O sea, era un puesto administrativo, no nada más era meserear. Administrativo muy importante, de multitudes, de mucha gente. Entonces escogieron a 7 varones con estas características. Son las primeras características que el libro de los Hechos nos revela. Entonces, buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos este trabajo. Diga conmigo, trabajo. Ahora, te quiero preguntar lo siguiente: ¿qué es lo que piden en un trabajo cuando tú metes una solicitud y quieres que te empleen? Experiencia, ¿qué más? Una carta de recomendación, ¿qué más? Carta de no antecedentes penales, tiempo disponible, no celular. O sea, son muchas cosas que pide una empresa formal y sobre todo una forma honesta de vivir. Hay lugares donde piden carta de modo honesto de vivir. Quiere decir que no tengas antecedentes y pues que no tengas problemas con la ley, etcétera, o demandas y esas cosas. Entonces, por ejemplo, 500 personas que hacen solicitud en una empresa importante, solamente contratan a 1 o 2 de 500. Y así son, así juegan las empresas, los RH, los recursos humanos. Así es como filtran. ¿Y qué es el perfil que buscan en una persona para ser contratada en un puesto? Pues que tenga honestidad, que no robe, más si va a estar en un puesto donde se maneja dinero. Pregunta: ¿cuánto hace falta? No solamente en todo el pueblo mexicano, sino en el pueblo de Dios. Honestidad, transparencia en nuestras finanzas, gente de buen testimonio, que se encargue y que te den trabajo por eso. Sucedió hace varios años que nosotros conocemos a un pastor de Guadalajara muy famoso, y este pastor contó que un miembro de su iglesia de ahí de San Luis Potosí dice que trabajó en una empresa y después de muchos años, 30 años, llegaron y seleccionaron a un muchacho de 500 personas. Entonces dice que el de recursos humanos y el gerente se sentaron con él y le dijeron: oye, de todos los que están, los 500 que vinieron a meter una solicitud, tú fuiste escogido, pero fue por una cosa, porque en el currículum fuiste cristiano. Y aquí hace 30 años llegó una persona que también era cristiana y él siempre llegaba temprano y era la persona más honesta de toda la empresa, y por eso te estamos contratando. Entonces dice que el muchacho pues le cayó grande el saco, muy grande los zapatos que tenía que llenar por el testimonio de ese hombre que ya estaba jubilado, de 30 años de trabajo, de un testimonio intachable. ¿Cuánto nos hace falta en la iglesia? No estoy hablando del mundo donde hay tanta corrupción,
Estoy hablando de la iglesia del Señor. ¿Verdad que sí? En todas las áreas de nuestra vida, no solamente en lo financiero, sino en todo, en lo moral, en todo, con un testimonio no perfecto, porque nadie es perfecto, solo Jesús, pero sí en el camino de esa perfección, con arrepentimiento continuo delante del Señor. Pues así fue escogido Esteban, y tenía estas características: de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Diga conmigo, sabiduría. ¿Cuánto necesita la iglesia sabiduría? ¿Verdad que sí? Necesitamos esta sabiduría. Bien, entonces, versículo 4, vamos a seguir leyendo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban. Ahora sí entra aquí en escena su nombre. Y luego viene otras características más de este muchacho: varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Otra vez, o sea, eran características que sobresalían en su vida y que eran reconocidas por la gente y por la multitud de discípulos. Era varón lleno de fe, no solo de sabiduría y un buen administrador, transparente, sino que lleno de fe y del Espíritu Santo. Recalca otra vez. Y luego viene una lista: a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba. No se sumaba, se multiplicaba. O sea, eran miles y miles de personas que estaban llegando en este primer gran avivamiento que hubo. Todo por el otro discurso. Hoy voy a hablar del discurso de Esteban, pero por otro discurso lleno del Espíritu Santo, Pedro se levanta y empieza y lanza un discurso y se convierte de un jalón, sin bocinas, sin micrófonos. No sé cómo tenía el ronco pecho Pedro, pero predicó y se convirtieron 3,000 en un jalón. ¿Qué onda? Bajo la unción del Espíritu Santo. Pero aquí vamos a ver otro tipo de discurso. La Biblia tiene varios discursos de varios personajes. Entonces, versículo 8, vamos a seguir leyendo. Y Esteban, otras características ahí van: lleno de gracia y de poder. Oye, ¿qué onda con este cuate? Tenía muchas características. Era sobresaliente aún de los 7. Habían escogido 7, pero el que sobresalía más era Esteban, porque ahora nos dice que era lleno de gracia y de poder. Wow. Imagínate, ahora te la volteo. ¿Cuántos de aquí tienen empresas o negocios? ¿Cuántos de ustedes quisieran gente honesta en la caja? Que no les roben ni un 5. ¿Verdad que hace falta mucho esa gente? Mucho. Que administren bien y que tú digas: sí, yo les suelto lo que sea, confío en él, porque es una persona llena del Espíritu Santo, honesta, lleno de gracia y poder, buen administrador, sabio. Hay muy poca gente así, aún entre el pueblo de Dios. Y Dios quiere llamarnos a eso. Dios nos quiere llamar a una mayor santidad y consagración al Señor, porque viene, por la gran visitación que viene, por el gran avivamiento que viene, sí, que es pronto. Y tenemos que estar preparados, y no podemos estar llevando la misma vida que la gente que está allá afuera, que lleva sus vidas normales con un sistema corrupto. Sino nosotros hemos venido a bendecir las ciudades, hemos venido a bendecir nuestros trabajos, nuestras empresas, nuestras familias, nuestras escuelas. Amén. Bien, seguimos. Entonces, versículo 9. Versículo 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Súmale todavía. No solamente tenía características sobresalientes, lleno del Espíritu Santo, sino que hacía grandes, no nada más prodigios, dice grandes prodigios y grandes señales. O sea, era todo un personaje
Dios lo estaba usando tremendamente. Alguien que sobresalió y que despegó su carrera como un jet. Bueno, seguimos leyendo. Versículo 9. Entonces, aquí viene la oposición. Se levantaron unos de la sinagoga llamados los libertos y de los de Cirene, de Alejandría y de Sicilia y de Asia, y disputando con Esteban. Qué casualidad. Siempre que Dios levanta a una persona, a un pastor, a un evangelista, etcétera, un ministerio, siempre, cuando es de parte de Dios, siempre hay oposición. Y vamos a ver qué tipo de oposición hubo. ¿Ok? Bien. Entonces, fíjate bien, ya habíamos leído que comenzó con una murmuración la contienda. Ok. Pero ahora vemos una segunda cosa que sucede que no es de parte de Dios. Ahí le va, versículo 10. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu, ¿sí?, con E mayúscula, con que hablaba Esteban. No podían resistir. Versículo 11. Entonces, aquí entra el sistema del mundo. Entonces sobornaron. Diga conmigo, sobornaron. Pero dígalo fuerte, sobornaron. Ay, esa palabrita cómo pega en nuestra nación y en muchas naciones. Sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Hoy te voy a explicar un poquito más esto. Y soliviantaron, es decir, se pusieron de acuerdo para convencer a todo el pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo contra Esteban, lo arrebataron. O sea, no fue nada más lo agarraron y hablaron con él y estaban discutiendo, sino que lo agarraron y lo arrebataron y lo trajeron entre el concilio. Wow. O sea, gente malvada. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret, mira qué despectivos, ese Jesús, qué tremendo, qué feo, Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Y esto me lleva a Moisés. Moisés, cuando bajó de la gloria de Dios, dice la Biblia que se tenía que poner un velo en su rostro, porque era tanta la luz que su rostro parecía el rostro de un ángel. Era la gloria de Dios que había tenido él en un encuentro con Dios tremendo. Entonces el pueblo no podía verlo, entonces se tenía que poner un velo. Imagínate a Moisés con un velo, iba caminando entre el pueblo porque no podían verlo, no resistían esta gloria, esta santidad de parte de Dios. Lo mismo pasó con este muchacho, Esteban. Lo mismo. Su rostro estaba brillando como el rostro de un ángel. Bien, nota importante: la murmuración va en contra del Espíritu Santo y su obra. Ejemplos: los hijos de Samuel, oficiales y jueces en general en todo el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, con el gobernador Félix, que quiso que Pablo le diera un moche, ¿sí?, como decimos acá, y lo sobornara para dejarlo libre. Y hay muchos ejemplos, pero el peor de todos fue el de Judas Iscariote, que por 30 monedas de plata traicionó a su maestro y fue sobornado por dinero. Dos cosas importantes que se oponen a la obra del Espíritu Santo y al avivamiento: es la murmuración y la otra es el soborno. ¡Qué tremendo! Ahora, cuando murmuramos, murmurar es hablar mal y no hablar de frente con una persona.
sino a sus espaldas. Y mal. Yo sé que en esta iglesia no hay, allá para San Luis sí. Pero la murmuración contra los hermanos, contra los pastores o contra el liderazgo, eso significa que tú y yo, cuando murmuramos, y más contra los pastores, estamos oponiéndonos a la obra preciosa del Espíritu Santo en nuestras vidas. Qué fuerte. ¿Y ya viste lo que se compró el pastor? ¿Ya viste qué tenis trae? ¿Sí? Y todas esas cosas van mermando. Y tú mismo estás poniendo en contra de la obra del Espíritu Santo en tu vida y en tu familia a través de la murmuración. Y no solo contra los pastores, sino también contra los hermanos. Y murmuramos. Y eso comenzó y fue la oposición a un gran avivamiento. Y la segunda que quiero hablar es el soborno, la mochada, como decimos. El soborno tiene una raíz, y la raíz del soborno es el amor al dinero. Quiere decir que cuando tú y yo caemos en cualquier soborno, hoy te voy a poner ejemplos, no solo frenamos la obra del Espíritu Santo en nosotros, sino que echamos maldición a nuestra propia economía y a nuestra familia. Nos las llevamos entre las patas, como dice mi papá, a todos nuestros hijos, y estamos echando maldición a nuestra familia en el área económica. Mire, un día se me acercó un muchacho y me dijo, yo era el líder de jóvenes en ese tiempo, y me dice: Luis, tengo unas computadoras que ando vendiendo, y entonces yo quería comprarme una computadora nueva de esas de escritorio. Entonces le dije: sí, vente a la casa. Entonces llegó en su carro, abrió la cajuela y eran como 4 computadoras nuevecitas HP, me acuerdo, en caja, sin abrir. Y no, pues en cuanto, yo ya sabía más o menos que el precio eran como 6,000 pesos en ese tiempo. Y dice: dame 2,500. Entonces dije: ya, Dios me bendijo. Y cuando la estaba cargando la computadora para revisarla, y le digo: oye, ¿la puedo ver? Sí, claro, sin compromiso. Ya es que así habla, ¿verdad? Sin compromiso. Era un hermano de la iglesia, muchacho. Y entonces claramente oí la voz del Espíritu Santo que me dijo: no lo aceptes. Es más barato, pero no lo aceptes. Entonces le pregunté al muchacho y le dije: oye, ¿y de dónde la sacaste? Y se empezó a incomodar. Y me dijo: ¿por qué quieres saber? Y yo no era el pastor, ¿verdad? En ese tiempo. Y me dice: lo que pasa es que, le dije: sí, es que quiero saber, porque no siento intranquilidad en comprarte esto. ¿Por qué tan barata? ¿Es robada? Es caliente, le dije, como dicen en Chilangolandia. Es caliente. Para los fresas, robado. Entonces le dije al muchacho: oye, es que pues es robada, ¿verdad? Y me dijo: sí, es que tengo un amigo que es federal de caminos, y con el perdón, pero un federal de caminos paró un tráiler, sí, un tráiler, y le bajó 15 computadoras para dejarlo pasar, y entre ellas las estoy vendiendo yo. Y resulta que después me enteré que este federal de caminos era esposo de una prima mía, que después se divorció, gracias a Dios. Y estaba yo a punto de entrar en el sistema del soborno, que es una maldición generacional que tenemos en México tremenda, y en muchos países, sobre todo latinoamericanos, pero en todos lados hay. Y yo le escuché a un pastor una frase que me gustó mucho. Él es de fuera y está pastoreando en San Luis, y me dijo esto: nosotros no vinimos a San Luis para maldecir la ciudad. Nosotros no caemos en sobornos. Y tiene razón.
Porque si tú te para un agente de tránsito de la ciudad y te pasaste un rojo, tuviste tú la culpa o X cosa, que una infracción, y viene y te dice, ¿qué onda, joven? ¿Cómo le hacemos? ¿Nos arreglamos? Y tú, por salir rápido del problema, porque traes mucha prisa siempre, pues dice, pues sí. Entonces empieza a insinuarte esa persona. Estos son ejemplos reales. Te empieza a insinuar, pues es que no he desayunado, patrón. Entonces tú ya vas calculando más o menos cuánto y lo que traes, por supuesto. Entonces, cuando le damos eso a un agente de tránsito, un federal, un policía, lo que sea, estamos cayendo bajo maldición y nuestra economía está siendo maldecida. Y tú aparentemente crees que estás avanzando y que estás ahorrándote un dinero. Cuando yo una vez descubrí eso, me hicieron una infracción hace varios años y le dije a la gente, no, levántame la infracción. Y no quería mordida. Y le dije, no, yo tuve la culpa, yo me pasé el rojo. Oficial, le dije, levánteme la infracción. No, pero mire, joven, le vamos a arreglar así y así. No, levántame la infracción. Y mejor tardó diciéndome, ¿sabes qué? Vete. Y no me infraccionó. Pero después me metí en internet para ver cuánto costaba esa infracción. ¿Saben cuánto costaba? 400. Y si pagaba en los primeros 15 días era 200. Y quería eso, 200 pesos. Y a veces son menos las multas que lo que damos. Y me acordé, y por eso empezamos esa carrera de soborno, y que vamos alimentando una cadena a todos los niveles, y maldecimos nuestra nación y nuestra ciudad. Pues eso le pasó aquí, en otro sentido, a Esteban. Otro, un amigo llegó con estéreos. Yo tenía un Jetta en ese tiempo, 90, bien bonito, y quería cambiar el estéreo. Y llegó este amigo y me dice, traigo varios estéreos. Y yo, qué padre, a verlos. Y estaban todos así como que los habían sacado muy rápido porque tenían todos los cables así rotos. Entonces, de volada le dije, oye, ¿y son calientes? Sí, son de aquí, de una plaza. Y yo los reparto pues para alivianarme. Y dije, no, muchas gracias. Pero supe de otro que sí lo hizo, cristiano. Estoy hablando de cristianos. Y ahí no hay bendición. Y hay gente que aparentemente prospera, aparentemente dice, es una lanita que me estoy ahorrando. Pero no es cierto, porque estás maldiciendo tu propia economía o tu negocio y tu familia. Qué tremendo es esto. Es un sistema de tinieblas. Otra le pasó a mi papá hace unos meses. Estábamos ahí construyendo unas cosas y de repente llega ahí al gobierno, mete una solicitud mi papá, la deja y le hablan al día siguiente la secretaria de ahí de gobierno y le dice, oiga, ingeniero, ¿qué cree? Así le dijo, ¿qué cree? Que tengo una torre de carpetas, pero si ustedes algo así, que le dijo, generoso o algo así, le puedo poner su carpeta mero arriba y le puedo agilizar su trámite. Y enseguida le colgó y me habla mi papá a mí. Me dice, ¿cómo ves? Y no lo van a resolver de volada. Claro, mi papá nomás estaba cachando. Y yo le dije, no, pues claro que no. Y ya me dijo mi papá, sí, claro que no, yo tampoco iba a hacer eso. Quería 1,500 pesos nomás para poner la carpeta mero arriba. 1,500, pero así hay mucha gente que se maneja así, por sacar rápido. ¿Y qué crees que pasó? Le dije a mi papá, no hombre, les decimos que no y vamos a orar. Todo eso nos enseñó Kevin y Susan siempre. Para todo oramos. Todo. Es nuestra primera instancia, la oración. Y entonces oramos, estábamos hablando por teléfono bien temprano y oramos. ¿Y qué cree que pasó? A los 2 días le hablan a mi papá y dije, ¿qué cree? Ya pasó. Sin soltar ningún dinero, porque no queremos maldición en nuestras vidas, en nuestra economía, sea pequeño o sea grande. Otro,
Mi hermano Augusto tiene un negocio y ganó legalmente una solicitud en gobierno de un piso y era más de 3 millones de pesos, y él las ganó con un precio y calidad bien. Y entonces andaba bien contento mi hermano. Ya estoy haciendo planes y esto, y me voy a ir de vacaciones y así un montón de cosas. Sí, pues todos, ¿verdad? Entonces le hablan y le dice el de compras: ¿qué crees, Augusto? Qué padre que ganaste la licitación, pero necesito el 30% de lo que te vamos a dar. Me habla mi hermano y me dice: pasó esto, me están ofreciendo esto, pero es una lanota. Y le dije: no lo aceptes. Y dice Augusto: le costó mucho, era una buena lana, buena ganancia, pero al final obedeció y dijo no. ¿Y saben qué hicieron? Falsificaron su firma y se la dieron a otro. Pero lo padre de todo es que cuando tú honras a Dios donde nadie te ve, cuando tú lo honras y lo obedeces, Dios te premia a ti. ¿Sabe qué le pasó al otro chavo que le pasaron la licitación? Nomás le dieron el 50% y el otro 50% no le pagaron, y lo dejaron embarcado con deuda, pagándole todo el material y todas las cosas a los trabajadores. Y le dije a mi hermano: ¿ves? Y luego vino mi hermano, hasta salió en el periódico, y vino mi hermano y dijo: mira lo que me iba a pasar, pero Dios me cuidó. Y le dije: así es, Dios tiene cuidado de tu vida. Aparentemente tú ves y dices: es una lana, ya Dios me bendijo, pero no todo lo que brilla es oro. Los cristianos, esto nos decía siempre nuestro pastor Sergio Treviño, los cristianos no nos movemos por el dinero, los cristianos nos movemos por la dirección del Espíritu Santo. Así que dale un aplauso al Señor. Qué poderoso es el soborno y la murmuración en el reino de las tinieblas. Qué poderoso, por lo que a continuación vamos a seguir leyendo. Tiene un poder en las tinieblas, en lo oscuro, en lo diabólico, el murmurar y el sobornar, porque es mentir, y a Jesús se le aplicaron también. Bueno, seguimos. Hechos 6:7, por favor. Defensa y muerte de Esteban. Miren nomás. Seguimos leyendo. El sumo sacerdote dijo entonces: ¿esto es así? Y empieza a hablar y a defenderse Esteban. Fíjate cómo todo lo que dijo. Ponga mucha atención y sígame ahí, porque vamos a leer mucho. Vamos a hacer pausas porque es bastante. Y él le dijo: varones, hermanos y padres. Ahí empezó su discurso tremendo. Oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de ahí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora, y no le dio herencia en ella, ni aún para sentar un pie, pero le prometió que se le daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Versículo 6. Y dijo Dios así: que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación, por lo cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Y los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y lo libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante del faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto
Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y la segunda José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Y así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y todos nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquem. Versículo 17. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, él creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños, para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto de la muerte, la hija del faraón lo recogió y le crió como un hijo suyo. Y fue enseñado Moisés de toda sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. 23. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón visitar a los hermanos, a los hijos de Israel. Al ver uno que era maltratado, defendió, hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Al día siguiente se presentó a unos que ellos reñían, y los ponía en paz, diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto como gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quién quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Y al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte de Sinaí, en la llama de fuego en una zarza. Moisés, mirando, se maravilló la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar, y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues ven, y te enviaré a Egipto. Pausa. Fíjense lo que está diciendo Esteban. Él no comenzó diciendo: me voy a defender. Todo lo que están diciendo es murmuración y es mentira. Yo nunca dije que iba a destruir el templo o que iba a hablar mal de la ley de Moisés. Nunca dije eso. Él no está diciendo esto. Al contrario, bajo la unción del Espíritu Santo, bajo esa gloria del Espíritu Santo, porque su rostro, acuérdense que brillaba como el rostro de un ángel, estaba teniendo ahí una unción tan fuerte para poder hablar a ese concilio que había rechazado, porque ellos decían: a ese Jesús. Y él no empezó a defenderse a sí mismo. Al contrario, empezó a relatar un resumen del Antiguo Testamento. Tremendo. Y quiero hacer una pausa aquí. Cuando Dios levanta un ministerio, cuando Dios levanta a una pareja, a un joven lleno del Espíritu Santo para hacer su obra, irse de misionero, etcétera, siempre va a haber oposición. Todos aquí hemos vivido oposición de una manera o de otra. Les voy a contar rápidamente uno que me pasó en el 2019, antes de la pandemia. Fuimos a orar, me invitaron ahí en la fraternidad de pastores al centro de la ciudad, y yo iba subiendo y me estacioné mi carro abajo de un subterráneo y subí con mi café. Era muy temprano y estaba yo con mi café tomando cafecito, caminando, y vi al círculo de pastores y cristianos que estaban orando porque iban a hacer una protesta al Congreso del Estado, porque estaban en contra de la familia, en contra de la vida, etcétera, muchas cosas de esas, y había marchas por todos lados. Entonces yo iba entrando con mi café, sí, porque sin café es imposible agradar a Dios. Entonces yo iba entrando con mi café a la plaza,
Y cuando me acerco al círculo donde iban a empezar a orar, un pastor dice: ya llegó el pastor Luis Darjans, que ore él. Y yo pues normal dije: pues qué padre. Ya. Entonces dejé mi cafecito por ahí y empecé a orar. Hice una oración que dije: Señor, bendecimos a la familia, el modelo que tú has hecho, hombre y mujer, bendecimos la vida, etcétera. Fue mi oración. No acusé a nadie, no hice nada mal así contra algo, un grupo, nada. Pero lo que no sabía es que me estaban grabando las cámaras de televisión, de canales locales de San Luis y de redes sociales de San Luis, muchas. Entonces pues ya entramos al Congreso, hicimos ahí nuestra parte, todo lo que íbamos a hacer pacíficamente, oramos, etcétera, y nos fuimos. Llegué a mi casa. Cuando llego a mi casa con mi esposa, me empieza a llover de mensajes mi teléfono por todos lados, y mucha gente: ¿ya viste, pastor, lo que están diciendo de ti? Y yo: ¿qué pasó? Yo no sabía nada, yo andaba muy tranquilo. Y empiezo a ver por todos lados, en las redes sociales, canales de televisión, informativos, etcétera, y habían grabado mi oración. Pero abajo en todos los comentarios, la verdad sí me dolió mucho. Muchas cosas que empezaron a decir de mi persona. Lo peor es que empezaron a hablar de mi esposa, de mi hijo. Gente que nos conoce, murmurando cosas horribles. Un sector de la población que son muy agresivos. Y por todos lados. Entonces, todo ese día, la verdad, aquí entre nos, me sentí muy mal. Me vine para abajo. Le hablé a mi papá. Dije: papá, está pasando esto. Y me dijo mi papá: no salgas en 3 días, mijo, porque es gente muy agresiva. Me acuerdo que tenía que ir a fuercita al Oxxo a comprar algo, que Leti me dijo: cómprame esto. Y dije: ok. Entonces ya fui y iba así, mira, entré al Oxxo y yo pensé que todo el mundo me estaba viendo. Y dije: me tengo que cuidar, ¿verdad? Gente mala onda. Y sí, algunas personas me estaban viendo yo, y me sentía muy mal, muy mal. Fue terrible, de veras, terrible. Una persecución que sentí. Claro, no comparado con lo que estamos leyendo, para nada, un poquito. Pero pude sentir y palpar las tinieblas, y no en contra mía, sino de Cristo. Y me acuerdo que fueron 3 días muy angustiosos. Me sentía mal, no oré, no leí, me sentía muy desanimado y agüitado. Estaba ahí encerrado en la casa. Entonces en la noche, después de 3 días, subí a la azotea de mi casa, y en la azotea se ve la ciudad. Ya estaba de noche y empecé a orar. Dije: orar, lo que aprendí siempre de mi pastor, orar. Entonces me fui allá arriba solo y empecé a orar por la ciudad. Y: Señor, te pido, Señor, que los perdones. Los perdono a toda esta gente que habló contra mí, contra mi esposa, contra mi matrimonio y contra mi hijo. Los perdono y los suelto en el nombre de Jesús. Y cuando dije eso, no apareció ningún ángel, no hubo una luz destellante, ninguna gloria, pero sentí aquí un peso que se fue, una liberación que se fue increíble. Me sentí porque pude soltar el perdón a estas personas, y Dios se encargará de ellos, pero yo los solté. Entonces pude vivir un poco lo que es la persecución. Gracias a Dios no nos pasó nada, y después hicimos nuestra vida normal. Continuamos leyendo, versículo 35. Fíjate: a este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envolvió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Me faltó decir algo, perdón. Cuando hablé con mi esposa en la noche, cuando hicieron estas personas, estos grupos, mucha gente, eran miles de personas, y el Señor, recibí una palabra y mi esposa me confirmó, y me dijo el Señor: no te defiendas.
Ese era el punto. Gracias, Espíritu Santo. No te defiendas. Porque yo tengo redes sociales y yo les pude contestar: son puras mentiras, oye, ¿por qué están inventando cosas? ¿Por qué están hablando mal de mí? No manchen. La verdad, pues cualquiera se defendería. Y más si está de por medio tu esposa y tu hijo. ¿Ellos qué tenían que ver? La verdad sí estaba enojado, pero oí la voz de Dios que me dijo: no te defiendas, yo soy tu defensor. Entonces pasó eso de la azotea, los perdoné y los solté en el nombre de Jesús. Y yo sé que Dios va a pedir cuentas a esas personas algún día. Bien, seguimos, 36. Este los sacó haciendo hechos prodigiosos y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dio a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con vuestros padres, y los recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer. Ahí empezó ya. Se empezó a cargar el discurso para este lado. No quisieron obedecer, sino que le desecharon en sus corazones y se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido cuando estaba en la montaña. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y a las obras de sus manos se regocijaron, y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas, sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis al tabernáculo de Moloc y a esta estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que le hiciese conforme el modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por vuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta el día de David. Entonces halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para Dios de Jacob, mas Salomón le edificó casa. Y si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaré?, dice el Señor, o cuál es el lugar de mi reposo. ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Hasta aquí no se defendió Esteban. Y vaya que lo acusaron y lo arrebataron, como a Pablo, igual, como a Jesús. No ves ninguna palabra de defensa en su persona, hacia su persona. Al contrario, empieza ese discurso lleno del Espíritu Santo, pero en el versículo 51 cambia. Y mira lo que les dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre ¿a quién? Al Espíritu Santo. Como vuestros padres, así también vosotros. Uy. Y mira ahorita la reacción, pero antes de ver la reacción de esta gente, acuérdense qué es lo que resiste al Espíritu Santo en lo que estamos viendo hoy: el soborno y la murmuración. Detienen la obra del avivamiento, detienen la obra y el avance del reino de Dios en un lugar, en una ciudad, en una familia, etc. Por eso, ojo, iglesia, ojo, no murmuremos. Y si tenemos que pedirle perdón a Dios, ahorita vamos a orar para pedirle perdón al Señor si hemos murmurado a quien sea, o si hemos aceptado soborno o hemos sobornado. Porque esto es muy importante. Es un espíritu que se mueve alrededor de todo nuestro país, un sistema de corrupción tremendo. Bueno, seguimos. 52. Al cual de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, que era Jesús, con J mayúscula,
de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, igual que Pedro. Pedro también les dijo: ustedes mataron a Jesús. Pero miren la reacción, no fue como Pedro en su discurso. Esa fue otra reacción. Esta fue otra reacción distinta. Entonces dice, versículo 53: y vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. El discurso de Esteban dependería de la ira de sus oyentes o ablandaría el corazón al arrepentimiento. En el caso del discurso de Pedro, ablandó los corazones. Fue como una espada que penetró hasta lo profundo del corazón. Y entonces hubo un gran arrepentimiento, porque le gritaron a Pedro: ¿qué debemos de hacer, Pedro? Dinos qué hacer. Y se arrepintieron y se convirtieron miles de personas. Pero en este discurso tremendo también, un gran discurso, no fue así. Y miren la reacción. 54: oyendo estas cosas, el concilio, el Sanedrín, se enfurecían primero en donde, en sus corazones, y luego lo externaron crujiendo los dientes contra él. ¿Te puedes imaginar la escena? Cuando una persona estalla en ira, hace crujir los dientes. Y eso me recuerda cuando Jesús dijo del infierno. Jesús dijo: donde es el lloro y ¿qué? Crujir de dientes. Y estamos hablando del Sanedrín, que eran las personas que debían haber aceptado a Jesús. Fíjate cómo reforma Dios, quiere reformar a la iglesia. Lo que estabas compartiendo también. Nos habla primero a nosotros, nos confronta este mensaje. No es un mensaje bonito, nos confronta para caminar bien con Dios y dejar la murmuración y dejar el soborno que impiden la obra del Espíritu Santo. Y dice que crujían los dientes. O sea, estaba expresando aquí, Lucas estaba expresando un enojo que se desbordó. Y eso llegó a la siguiente conclusión. Versículo 55: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre, al que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, bien endemoniados, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor, recibe, Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, gritando: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Aparentemente hay una pérdida aquí tremenda. Y sí, fue una pérdida de un gran varón de Dios, que tuvo una carrera corta pero muy exitosa. Pero el final de Esteban es que él vio cumplirse el Salmo 110, y fue el primero en el Nuevo Testamento en ver cumplir esa profecía, donde dice que yo te daré por estrado de tus pies a todos tus enemigos. Y él lo vio, porque dice que se abrieron los cielos y vio al Padre y al Hijo sentado a la derecha del Padre. Y ¿sabes qué, iglesia? Esa es nuestra meta. Ese es el final de todo, encontrarnos con Él. Mire, el trabajo general de un pastor es cuidar las ovejas, la sana doctrina, lo que estuvo compartiendo ahorita en la mañana Jeff. Ese es. Pero a nivel general, si lo encerramos en un punto fácil de entender, el trabajo de un pastor es de que tú como oveja llegues un día a la meta, y que llegues a encontrarte con tu Creador, y que Él te diga: pásale, buen
siervo y fiel. Y con eso los pastores estamos pagados completamente. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Con todas las cosas que hay detrás de todo eso. Pero en general, esa es la gran satisfacción y el pago de un pastor: que sus ovejas lleguen al cielo y que también él entre al cielo. También, sí, no nomás llevar gente al cielo con el Padre, sino también uno. Y curiosamente, Esteban menciona al Hijo del Hombre, que era un título que solo Jesús hablaba de sí mismo. Y es la única ocasión que dice Hijo de Hombre después de Jesús. Estaba lleno, era un hombre trastornado por el Espíritu Santo, en el buen sentido, trastornado, lleno. Expiraba, como decía Kevin, expiraba de sus poros la gloria de Dios, su presencia. Pacífico, un precursor para la iglesia, un ejemplo para la iglesia. Y esto nos habla de una enseñanza también, que no siempre vamos a vivir y triunfar en esta vida, porque el que pierda su vida por causa del evangelio, este la ganará. Pero el que quiera salvar su vida, la perderá. Y Esteban entró a la ganancia más tremenda, viendo con ese privilegio de ver al Hijo de Dios sentado a la gloria del Padre. Y el Padre lo recibió y Jesús lo recibió. Y nunca vemos en su discurso que se defendió de las falsas acusaciones. Nunca se defendió. Y estando allá, yo puedo imaginarme entrando Esteban en el cielo y dice: pásale, mijo, venga para acá. Y lo abrazó y lo llenó de besos, como el hijo pródigo. Lo llenó de besos. Qué orgulloso estoy de ti, Esteban. Lo lograste. Llegaste a la meta y aquí está tu galardón. Y esa es la meta de todos los cristianos. No es tantas obras, no es, sí es predicar el evangelio y hacer toda la obra de la iglesia, pero nuestra meta principal es estar con Él y disfrutar de su gloria, disfrutar de su presencia y vivir con Él para siempre. Esa es nuestra meta. ¿Sí o no, iglesia? Vamos a ponernos de pie, por favor, y levanta tus manos al cielo. Y si me puede ayudar el grupo de alabanza, por favor. Oh, Jesús, tengo dos oraciones. Así, con tus ojos cerrados. Primero, todos con sus ojos cerrados, por favor. No voy a pedir manos ni que pases al frente. Solamente tú y Dios saben. Pero vamos a pedirle perdón al Señor. Si hemos murmurado contra alguien, y si hemos murmurado contra el cuerpo de liderazgo de esta iglesia o de otra, o si hemos murmurado o has murmurado contra tus pastores, necesitas arrepentirte y pedirle perdón al Señor. Y te voy a dar un tiempito, no te voy a guiar a una oración, tú y Dios. Y no necesitas gritar. Si lo quieres hacer, hazlo. Pero Dios conoce tu corazón. Pero necesitas arrepentirte, porque es un pecado grave que impide el avance del avivamiento y de la gloria de Dios y del Espíritu Santo en tu vida. Y es como un bloqueo que nos hacemos nosotros mismos cuando murmuramos de cualquier persona. Si has murmurado contra tus hijos, contra tus padres, contra tu suegra, contra tu esposo o esposa, pídele perdón al Señor. Señor, hoy perdónanos, Señor, con tu sangre poderosa que rompe toda maldición, que rompe todo pacto. Señor, hoy pedimos que perdones nuestros labios cuando hemos murmurado contra cualquier persona o contra otro pastor de otra iglesia, otro hermano de otra iglesia. Te pedimos que nos perdones. Perdónanos. Lávanos con tu sangre poderosa y preciosa.
porque no queremos impedir el avance de tu obra y de tu reino y de tu Espíritu Santo en nuestras vidas y familias. En el nombre de Jesús. Segunda oración: contra el soborno, sistema diabólico que ya explicamos. Y tampoco voy a pedir que pases al frente ni que levantes tu mano, porque tú sabes dentro de tu corazón si lo has hecho. Y si lo has hecho, necesitas pedirle perdón al Señor ya. En este momento pídele: Señor, perdóname porque soborné aquí, o hice una movida chueca, o reporté menos cosas de las que era en mi trabajo o escuela o en lo que sea. Perdóname, Señor, porque no quiero detener el avance del reino de Dios, del avivamiento y del Espíritu Santo sobre mi vida personal, sobre mi matrimonio, ni sobre mis hijos, ni mis generaciones. Te pido que me perdones. Quiero salirme de ese sistema corrupto de tinieblas que es la corrupción, y entrar en tu verdad. Entrar, Señor, en este camino de rectitud y de santidad y transparencia verdadera. Ayúdame, Señor. Yo sé que si hago esto va a costar mucho, pero sé que te voy a honrar, y tú honras a los que te honran. Y yo te pido, Señor, ahí en sus trabajos, Señor me está mostrando, ahí en sus trabajos vas a tener que decir esta semana ya, mañana mismo que vayas a trabajar, y si estabas metido en algo pequeño o grande, tú tienes hoy la opción de decir: no, ¿sabes qué? Ya no voy a jugar a eso. Ya no voy a entrar en esos malos negocios debajo del agua. Y quizá recibas críticas, quizá te nieguen muchas cosas y te tengas que salir de un círculo de amigos, cuates que no son amigos. Pero déjame decirte que Dios te va a dar otro círculo de personas que caminan en rectitud y en santidad con Él. Y Dios va a honrar tu vida, y Él va entonces multiplicar, porque muchas veces podemos hacer esto porque nos falta dinero y una mala administración del dinero, y por eso se nos hace fácil hacer cosas así. Pero hoy, Señor, te pido en el nombre de Jesús, por cualquier persona que haya caído en este sistema de corrupción, en pequeña manera o en gran manera, te pido, Señor, que nos perdones. Límpianos, limpia nuestras manos de hacer negocios turbios, de dinero fácil. Te pedimos que nos perdones, Señor, en el nombre de Jesús. Tú eres nuestra justicia, tú nos defiendes, Señor. Y te pedimos, Padre, que tu presencia en este perdón que hemos hoy clamado a ti, hoy inunde nuestros corazones. Que hoy tú vengas y hagas mella a lo profundo, que metas esa espada en lo profundo de nuestro corazón, hasta las coyunturas de los tuétanos, y discierne lo que hay dentro de nuestro espíritu y nuestra alma y nuestra carne, y que saque a la luz en el nombre de Jesús toda corrupción. Gracias te doy, Señor. Suple necesidades, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén.